creo que estamos en momentos, es curioso porque creo que hay momentos de la historia que son como muy especiales. Yo creo que a nosotros nos está tocando hoy vivir uno de estos momentos tan especiales de la historia. A ver, antes de empezar, yo quisiera hacer, ¿qué les parece si hacemos un pequeño muestreo de cómo estamos? A ver si les parece. A ver, les voy a pedir, por favor, también va a estar con nosotros Pedro Miguel, articulista de la jornada. Entonces, a ver, si me permiten, voy a empezar con una cosa muy sencilla. Voy a empezar con una pequeña encuesta con ustedes. Empiezo para atrás. Empiezo para atrás. Empiezo para atrás. Vamos a empezar a hacer la de encuesta. A ver, les voy a pedir que los aquí presentes que conozcan a un primo, hermano, amigo, tío, sobrina, etcétera, que haya tenido que emigrar a los Estados Unidos recientemente en busca de empleo, que levanten la mano, por favor. Bueno, en los últimos 10 años. Quienes perciban que en los últimos 10 años han perdido algún derecho importante, ya sea en términos de salud laboral, que hayan tenido aguinaldo, primas vacacionales, derecho a otra cosa, levanten la mano, que hayan sido afectados por la ley de ISSSTE, por ejemplo, levanten la mano. Los que perciban que en los últimos años han perdido algún tipo perciban que la economía de a ver, los que viven en un hogar en el que trabajan 2 personas o más, levanten la mano. Los que perciban que en los últimos 15 años han perdido poder adquisitivo. Pero les voy a decir una cosa, la buena noticia es que no están solos. Aquí estamos como 100 millones de mexicanos. En los últimos 25 años hemos ido perdiendo poco a poco toda una serie de privilegios, de derechos y de cosas que son muy importantes. Y además las hemos perdido de manera acelerada. Y esta pérdida de derechos no es casual. No es porque de repente cambió el clima o porque de repente pasó un imprevisto metafísico, no. El problema es muy sencillo, el problema es muy claro. El deterioro de la condición de vida de nuestras familias está perfectamente vinculado a un proyecto, al cambio de modelo económico. Durante décadas vivimos en este país bajo un régimen social que amparaba la Constitución mexicana. La Constitución mexicana es un documento que surgió de la Revolución Mexicana y que recogió las inquietudes del pueblo de México de aquel entonces. Recogió, por ejemplo, las inquietudes de los diversos sectores importantes de la población, y ese documento erigía a nivel de ley lo que podemos llamar un acuerdo social fundamental. La Constitución Política Mexicana en 1917 era un acuerdo político fundamental. Y este acuerdo le daba a los diferentes sectores de la población lo que estos sectores de la población sentían que necesitaban. Entonces, por ejemplo, a los campesinos se les daba la figura del ejido, se les garantizó una reforma agraria, se les daban precios de garantía, se estructuraron empresas como la Conasupo que repartían y distribuían granos, se crearon instituciones como el Banco Rural que garantizaban que se iban a dar créditos para cosechas, había una serie de garantías fundamentales para el campesinado y había una serie de garantías fundamentales también para el asalariado. Y el asalariado tenía en la Constitución plasmado derechos que eran fundamentales, como por ejemplo el derecho a asociación sindical, el derecho de huelga,
la jornada laboral de 8 horas, eran toda una serie de acuerdos básicos que nos permitieron ir avanzando e ir mejorando. De modo que a lo largo del siglo XX, gracias a la Constitución, los mexicanos pudimos mejorar nuestra condición de vida. Y de 25 años para acá, básicamente desde la llegada de Miguel de la Madrid a la fecha, hemos ido perdiendo derechos. Todos los derechos que habíamos ido ganando, los hemos ido perdiendo. Hoy en día tienen, por ejemplo, cuando yo salí al mercado de trabajo, yo encontré chamba con facilidad y no era una chamba más barata. Hoy en día los chavos que salgan a buscar chamba se van a encontrar con que prácticamente no hay trabajo y que además se van a encontrar con trabajos muy más baratos, trabajos que no les permiten independizarse, que no les permiten salirse de su casa, trabajos además que no tienen garantías, en los que no hay, por ejemplo, primas vacacionales, a veces no hay ni vacaciones, a veces no hay aguinaldo. Entonces es una pérdida de derechos impresionante. Y hoy estamos hablando de derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. A ver, voy a hacer otra encuesta aquí breve. Levanten la mano todos aquellos que tienen que trabajar, que viven en una casa donde uno de los que laboran más de 8 horas diarias. Levanten la mano. ¿O saben que eso es anticonstitucional? Ustedes saben perfectamente que por ley no deberíamos de trabajar más de 8 horas diarias. Sin embargo, nos hacen trabajar 10, 12 y hasta 14 horas diarias, ¿cierto o no? Y no nos pagan extras. Y hemos perdido dinero, y hemos perdido capacidad adquisitiva en serio. La Constitución dice, y es una de las cosas fundamentales de la Constitución del 17, que la Constitución dijo un salario mínimo, y este salario mínimo en principio tendría que ser suficiente como para que un jefe de familia pudiera mantener a su casa, pudiera mantener a sus hijos y a su esposa, y darles de comer, darles vestirlos, darles techo, proveerlos de salud, incluso proveerlos de educación y cultura. ¿Y hoy en día de cuánto es el salario mínimo? ¿Quién sabe? 51 pesos. Díganme ustedes si con 51 pesos alcanza para mantener una familia. Yo les voy a contar una historia. Hay un norteamericano, un ilusionista, que se llama David Lenk, y este hombre tiene fama de ser un experto en pruebas de resistencia. Y se cuenta, por ejemplo, que este señor agarra de repente y se encierra en una bola de cristal y vive ahí durante 2 semanas y luego trata de romper el récord mundial de detener la respiración. Cuando hizo esto casi se muere. Y ahorita está buscando romper la prueba de resistencia de caminar sin agua en el desierto. Pues saben que a este señor le propusieron que mantuviera a su familia un año con salario mínimo mexicano. Ahí se murió. Porque para eso sí necesitaría no solo él ser un experto en pruebas de resistencia, sino que necesitaría una familia de pachos. Tiene razón. Sin embargo, aquí en México, contrariamente a lo que dicen los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, hay millones de familias que viven con salario mínimo. Hay millones de asalariados que viven con salario mínimo. Y esto obliga a que haya casas en las que trabaja el papá, la mamá, el abuelo, el jubilado, el tío, el sobrino, el hijo y hasta el perico si se puede. Entonces, yo les voy a decir una cosa, hemos perdido un montón de cosas en los últimos 25 años. En 1979, con un salario mínimo, les dicen estos señores, lo dicen a cada rato, cada que los entrevistan, dicen que ya nadie en México gana salario mínimo. Dicen, no, el salario mínimo, dicen, es nada más un referente. Sirve para medir las multas, sirve para pasar otras cosas, pero ya nadie vive con salario mínimo y eso lo sabemos todos. Pues sí, efectivamente el salario mínimo no da para vivir, pero según las propias encuestas del INEGI, 1 de cada 3 asalariados mexicanos vive con salario mínimo. Y es posible que aquí en la Ciudad de México nadie te acepte trabajar por un salario mínimo, pero en Campeche, en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, miles de gentes viven con salario mínimo.